¿Qué se espera aprender para esta materia? Esta materia nueva que vamos a ver habla un poquito sobre ecología y medio ambiente. La ecología y medio ambiente implica diferentes procesos naturales, ambientales. Primero vamos a ver un poco sobre lo que es la ecología, qué quiere decir, qué se da a entender por ecología, y el medio ambiente, y muchos factores que implican el medio ambiente, tanto factores vivos, no vivos, algunos factores externos e internos en algún organismo o fuera del mismo organismo. ¿Qué implicaciones hay sobre la modificación del ambiente por el humano o por otros factores, seres vivos o por algún ser no inerte o algún objeto no inerte, tal vez como las sales, minerales? ¿Qué factor tienen o qué papel cumplen en el medio ambiente y cómo se modifican esos factores medioambientales y cuáles son las consecuencias de poder modificar o de que se modifique, ya sea de manera directa o indirecta, esos factores medioambientales? La idea de tener esta presentación es que podamos entender los conceptos un poco mejor, sea más visual la parte de los conceptos y además sea visual lo que yo quiero dar a entender hacia con ustedes, tanto estructuralmente en contenido como en imágenes de lo que yo quiero hablar. Entonces, yo creo que empezaremos con la presentación de la materia de ecología y medio ambiente. Espero que sea de agrado para ustedes y pues vamos a comenzar. Muy bien, y ahora vamos a comenzar con la materia de ecología y medio ambiente. Para poder comenzar con esta materia me gustaría describir algunas cosas muy importantes que son definiciones de esta materia. Por ejemplo, iniciamos con la ecología. ¿Qué es la ecología? ¿Y qué implica el significado de esta palabra? La ecología es una rama de la biología que estudia la relación entre organismos y el entorno de estos mismos organismos. Cualquier tipo de organismo, hablando de organismos microscópicos y macroscópicos. Estudia la relación de estos organismos también, tanto con su entorno como los factores del medio ambiente, hablando de factores bióticos, por ejemplo, que es de los organismos en interacción con otros seres vivos, de cualquier tipo de seres vivos, o la interacción de estos organismos con los factores abióticos, que hablamos de clima, suelo y otras cuestiones que implican factores no vivos. Entonces, esto comprende o se centra en comprender la distribución de los organismos, que es cómo los organismos van desarrollándose en su medio ambiente y cómo se van distribuyendo a través de todo este medio ambiente. La abundancia de los organismos, o sea, la cantidad, cómo es esta reproducción de estos organismos y la interacción entre sí de diferentes organismos o de organismos de la misma especie. Y prácticamente se centra en comprender la interacción de estos organismos con la cantidad de organismos y con otro tipo de organismos que podemos llegar a encontrar en el medio ambiente. Aborda temas como, por ejemplo, la conservación de la biodiversidad, también inclusive el funcionamiento de los mismos ecosistemas, que en el caso de México hay diferentes tipos de ecosistemas. Aborda temas como los ciclos biogeoquímicos, que son ciclos que podemos llegar a encontrar en la naturaleza, y el impacto humano de este medio ambiente, que ahí estamos hablando de la interacción del humano y otros organismos con el medio ambiente y cómo se va modificando la interacción de estos seres vivos o de estos humanos o de estos organismos con el mismo medio ambiente. Entonces, esta materia es fundamental para comprender primero los desafíos ambientales. ¿Qué desafíos hay en la naturaleza? Y cómo entender estos desafíos que podemos llegar a encontrar. Y no solo entenderlos, sino además abordarlos. ¿Qué se va a hacer para poder cambiar esto, para poder intervenir en estos desafíos? Hablando de desafíos me refiero a algunas problemáticas que podemos llegar a encontrar en la ecología o en el medio ambiente en general. Entonces, además, es fundamental para promover el equilibrio entre los mismos seres vivos y su entorno. El estudio de esta interacción es para ver cómo interactúan, cuál es el efecto entre esa interacción de cualquier factor biótico o abiótico con diferentes organismos o microorganismos y que se promueva este equilibrio, que en el caso del medio ambiente o la ecología es parte de la biología natural, determinar y entender ese equilibrio que hay entre organismos. Entonces, por ende, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el medio ambiente. En este caso, es un conjunto de elementos y condiciones que rodean a un organismo o a una comunidad biológica, hablando de micro y macroorganismos, que influyen en su desafío y supervivencia. Por ejemplo, algunos elementos físicos, biológicos o biológicos pueden ser el aire y sus compuestos, como el oxígeno, el CO2 y otros compuestos más, el agua,
El suelo, en el caso del suelo estamos hablando de microorganismos como hongos benéficos, que se llaman micorrizas, o algunos microorganismos benéficos o inclusive microorganismos patógenos que son parte de este ecosistema en el suelo. También a lo mejor de los tipos de suelo, hablando de suelos arenosos, arcillosos, limosos y su composición, su capacidad de conducción eléctrica, su porosidad, capacidad de filtración y otros compuestos más. La flora, que también es un elemento importante en el caso del medio ambiente, todas las plantas que podemos llegar a encontrar en nuestro entorno. La fauna, que ahí hablamos de los seres vivos, animales en general, y cualquier otro organismo, hablando de bacterias, virus, nematodos, viroides, hongos, virus satélites o insectos, arácnidos o cualquier otro organismo, tanto micro como macroorganismo. Entonces, en general el medio ambiente no solamente se limita a los elementos naturales, ya sea bióticos o abióticos, también incluye aspectos sociales, culturales y económicos. Actividades humanas como la agricultura, que es prácticamente una actividad humana modificando el medio ambiente a través del mismo humano, que va a tener cierto efecto tanto negativo como positivo. No solo la agricultura humana tiene un efecto positivo por completo, también hay efectos negativos, pero hay que aprender a reconocer esos efectos negativos y cómo podemos abordarlos, que es parte de la ecología. Alguna actividad humana como por ejemplo la industria, la transformación de los elementos naturales y cómo voy a transformarlos y procesarlos. El urbanismo, que es prácticamente una actividad humana, digamos, cotidiana o natural. Y además el consumo de los recursos naturales, que esto es muy importante. Los recursos naturales son recursos que tienen un límite. Hay que aprender a poder identificar cuáles son los recursos naturales, cómo podemos equilibrar la utilidad de esos recursos naturales, entre otras cosas más. Entonces, en general, y que tiene un poco que ver con el medio ambiente, vamos a hablar de los ecosistemas. México es uno de los países más diversos en cuanto a diferentes ecosistemas, comparado con otros países o con otros continentes. Gracias a la extensión territorial y a la localización geográfica, México tiene esta variabilidad de ecosistemas. Hay muchísimos ecosistemas muy importantes en México, entre los que incluyen, por ejemplo, los bosques tropicales, donde se encuentran principalmente en la región del sureste de México y son conocidos en este caso por su alta biodiversidad y albergan o en ellos habitan mucha gran cantidad de especies, como lo que son plantas y animales. La variabilidad de especies en los bosques tropicales es muy alta, debido a que son bosques, aunque sean bosques tropicales, siguen siendo ecosistemas con un clima templado, entonces tienen la ventaja de que muchas especies, tanto animales como plantas, puedan adaptarse a este tipo de clima. Por ejemplo, también podemos llegar a tener bosques templados que se encuentran en zonas montañosas de climas más frescos, y aquí se encuentran algunas especies como pinos o encinos. Hay otras especies más arbustivas y arbóreas, pero en general hay muchísima variedad de pinos y encinos. También podemos encontrar bosques de coníferas. Estos están comúnmente en zonas montañosas de México y son hogar de una gran variabilidad de especies de coníferas, pinos y oyameles. Las selvas húmedas, que también se encuentran principalmente en las regiones sur de México, y estas se caracterizan por su clima cálido, húmedo, y albergan muchas especies vegetales y animales. Podemos encontrar inclusive selvas húmedas, selvas secas, selvas tropicales húmedas, selvas tropicales secas. Hay muchísima variabilidad dentro de un tipo de ecosistema. También podemos encontrar los desiertos. Hay diferentes tipos de desiertos, desiertos secos y desiertos semisecos. México tiene una gran variabilidad de eso también en desiertos, como un ejemplo grande el desierto de Sonora. Y en estos ecosistemas desérticos, tanto áridos como semiáridos, las plantas y animales están adaptadas a estas condiciones extremas en temperatura y en escasez de agua. Por ejemplo, hay muchos animales o especies de fauna silvestre que tienen tienen desarrolladas algunas adaptaciones celulares para poder vivir en este tipo de regiones. Algunas plantas, por ejemplo, están también adaptadas a estas regiones que no tienen tan cantidad de agua disponible. Las raíces tienen una capacidad de desarrollarse
digamos, tienen una gran cantidad de desarrollo para poder encontrar agua en las profundidades. Entonces la capacidad de desarrollo de las raíces de las plantas en zonas desérticas o zonas semiáridas es bastante amplia. Bueno, todas las especies que podemos llegar a encontrar en esta región tienen una medida de adaptación para adaptarse a este tipo de climas extremos. Los manglares, por ejemplo, que son otro tipo de ecosistema, se encuentran en las costas del Golfo de México y del Océano Pacífico. Son un lugar de hábitat de especies acuáticas y están en zonas, comúnmente en zonas costeras. Entonces, ya sabiendo un poquito sobre los ecosistemas que podemos llegar a encontrar, podemos hablar también sobre el impacto ambiental que algunos organismos, sobre todo el humano, puede generar en este tipo de ecosistemas. El impacto ambiental en general son los efectos de las actividades humanas sobre el medio ambiente, hablando específicamente en infraestructura, industrialización, agricultura intensiva. Inclusive hay sistemas de producción agrícola que se llaman sistemas de producción intensiva, que pueden ser benéficos, pero en algún punto pueden ser negativos si no se les da el trato adecuado para poder utilizar bien estos tipos de sistemas de producción. Otro de los efectos, digamos, que tienen un gran impacto en el medio ambiente es la deforestación, que es una actividad que se ha hecho durante muchísimo tiempo, aunque también existen algunos programas de forestación o algunas actividades agrícolas de forestación, sigue siendo una actividad que tiene un efecto negativo. Pero bueno, esa es parte de esta materia, poder identificar y conocer qué pros y qué contras tenemos en este tipo de actividades y cómo podemos abordar esas actividades, entre otras actividades más. Entonces, este impacto ambiental puede manifestarse de diversas formas, como por ejemplo contaminación del aire, contaminación del agua, contaminación del suelo, pérdida de la misma biodiversidad, que es un efecto negativo de muchas actividades humanas, y en general el cambio climático. Entonces, es muy importante conocer los factores medioambientales y ecológicos que podemos llegar a tener en México, y no solo en México, también en otros países, identificar esos problemas que se puede llegar a generar por esa modificación del humano y cómo podemos abordar esos problemas. Es importante identificarlos para saber cómo podemos mejorar y cómo podemos regenerar ese desgaste que le estamos dando al medio ambiente. Como conclusión, en esta materia de ecología y medio ambiente podemos decir que de entrada es importante conocer los ecosistemas y la variabilidad de ecosistemas en las cuales México tiene presente. En México tiene una gran variabilidad de ecosistemas, a pesar de que podemos encontrar algunos ecosistemas generales, como por ejemplo el clima tropical. Podemos, dentro de un clima tropical en una zona costera, como por ejemplo lo que es Veracruz o Colima, podemos encontrar además ecosistemas tropicales húmedos o tropicales secos. Tenemos subecosistemas dentro de un solo ecosistema. Esa ubicación geográfica dentro de México nos permite tener esa variabilidad de ecosistemas. Y bueno, la expansión humana, de un humano como organismo, ha generado esa modificación en los entornos de los ecosistemas y por ende se modifican también algunos otros hábitos de los organismos que podemos llegar a encontrar en los ecosistemas, como por ejemplo la urbanización en los climas tropicales permite que los microorganismos en suelo o los macroorganismos como insectos o como animales se desplacen a zonas donde no estaban ubicados o no eran sus hábitats y puedan adaptarse a otros hábitats dentro del mismo ecosistema, o bien pueden no adaptarse y pueden llegar a morir estos organismos. Es importante tener y conocer los ecosistemas y lo que es la ecología y el medio ambiente a nivel nacional para poder, como personas o como seres humanos, para poder analizar qué es lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal en la modificación de nuestro entorno. Y además de eso, no solo hacemos la modificación de los ecosistemas, también lo que podemos llegar a hacer es modificar de manera indirecta los ecosistemas. La generación de basura o la gran cantidad de generación de basura creada por el hombre ha permitido que haya muchas modificaciones, no solo en las zonas de ecología, no solo en las zonas donde encontramos fauna y flora, sino también en la zona urbanizada. Las pocas secciones de vegetación, tanto de animales o plantas que podemos llegar a tener en zonas urbanas, la estamos modificando de manera indirecta por esa generación de basura. Entonces, es importante analizar todo lo que tengamos, tanto urbanamente
como ecológicamente para poder analizar y solucionar esos problemas que podemos llegar a tener en el ambiente.